Gloria a Dios en esta maravillosa y preciosa hora. Estamos en este lugar dando la gloria al Señor en este precioso momento que Dios nos ha permitido estar juntamente con ustedes en esta preciosa hora. Dios ha sido grande con cada uno de nosotros, los que servimos a Dios. Dios ha sido grande con cada uno de nosotros, de los que servimos a Dios. Hoy estaremos hablando una de las cosas que Dios ha hecho en mi vida con el transcurso del caminar con mi Señor Jesucristo y con el transcurso de caminar fuera de la voluntad de Dios, o con el transcurso de caminar fuera del camino de Dios. En eso estaremos hablando en esta preciosa y maravillosa hora. Estaremos compartiendo de lo que Dios ha manifestado, su poder, su grandeza y sus maravillas. Estaremos dando, aleluya, un poquito de lo que hemos vivido en nuestra niñez, un poquito de lo que hemos pasado con el transcurso de nuestro crecimiento fuera de la voluntad de Dios y del crecimiento dentro de la voluntad de Dios. Amén. Para gloria a Dios, aleluya, estaremos dando lectura de la Biblia en San Juan capítulo 8 y su verso 12. Por ser palabra del Señor, leemos honrando al Padre, al Hijo y de su Santo Espíritu. Dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea nuestro Dios. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Bendito sea Jehová. Una de las cosas que Dios nos ha permitido ver es su grandeza. Una de las cosas que Dios nos ha permitido ver es su maravilla. Es su maravilla. El poder de Dios se manifiesta en la vida del ser humano cuando Él permite que Dios trabaje en su vida. Amados hermanos, amigos y familiares, una de las cosas que recuerdo cuando yo empecé a los 8, si no mucho me equivoco, a los 7, 8 años de mi edad, me gustaba cantar, porque yo nací en el Evangelio. Yo nací porque mis padres me entregaron en la iglesia cristiana, oraron por mí, como todo religión cristiana lo hace. Cuando un niño es entregado en las manos del Señor para buena obra. Amén. Y me entregaron en las manos del Señor. Y recuerdo que a los 8 años yo me gustaba cantar. A mí me gustaba cantar, me gustaba adorar al Señor. Y una de las alabanzas que tanto me gustaba cantar era que dice el coro: prepárate pueblo, porque Cristo viene en una nube blanca. Eso era la alabanza o el coro que me gustaba cantar. Y otra de la alabanza que siempre me gustaba cantar era: aquel que está dormido puede despertar, porque Cristo viene pronto. Alabado sea el Señor. El transcurso del tiempo, a los 9 años, me gustaba cantar y adorar al Señor, como hoy lo hago con todo corazón. Aunque cansado y afligido
nos podemos encontrar en un tiempo, pero al adorar al Señor viene la fortaleza, viene la fuerza en nuestras vidas. Y a los 9, pasando a los 9 años, a los 10 años, el enemigo empezó a sacudir mi vida. Cuando cumplí los 10 años, empezó a sacudir mi vida. Y pasando los 10 años, empezando el 11, empezó una rebeldía en mí. Empezó cosas que a Dios no le agradaba. Recuerdo que un día yo estaba en una casa. Recuerdo que ese día me quedé dormido en esa casa, pero recuerdo que una persona se quedó a mi lado y esa persona me decía: tienes que hacerme esto. Y en esos tiempos yo no sabía nada de lo que era y de lo que iba a suceder en esa noche. Y esa persona empezó a manosearme, empezó a seducirme, empezó a acariciarme todo el cuerpo. Y en ese entonces pasó lo que tenía que pasar. Y ahí cuando empezó el enemigo a usar mi vida en las cosas que Dios no le agradaba. Y ahí cuando empezó que mi vida empezó una vida sin esperanza, una vida sucia, una vida decir en el humano no tenía ya solución. Empezaron esas cosas en mi vida. Yo empecé a hacer eso y empecé a meterme en el teléfono, estando en la pornografía. Empezaron esas cosas en mi mente, empezaron a llevarme a otra cosa que no debía hacer. Me desviaron del camino del Señor, me desviaron del propósito de Dios. Y ahí cuando yo empecé a caminar con esos pensamientos de hacer maldad con mi propio cuerpo, de ser seducido por la pornografía, de ser seducido en estar en esas condiciones. Pasaron el 11 años, pasó 12 años. Recuerdo cuando yo cumplí los 13 años, empezó una vida muy diferente de lo que estaba llevando fuera del camino de Dios. Empecé a tener intimidad con 7 tipos de animales. Con 7 tipos de animales empezaron en mis pensamientos en hacer maldades con mi propio cuerpo, sin pensar de que mi cuerpo sería destruido, sería desbaratado completamente. Todos los días seducía mi mente, todos los días me llevaba a hacer maldad con mi propio cuerpo. Hubo un tiempo en el cual cuando cumplí los 15, casi llegando a los 16 años, el enemigo quiso llevarme en el homosexualismo, pero aún así Dios no lo permitió. No lo permitió y hasta hoy no lo ha permitido. Y recuerdo cuando cumplí los 17 años, y recuerdo estas cosas. Cuando mi mamá estaba enferma, cuando tenía los 16, casi cumpliendo los 17, mi mamá se nos enfermó. Pasó una terrible enfermedad en su vida.
Estuvo un año en cama acostada con esa enfermedad. A veces nosotros queremos buscar la solución en el hombre, pero más en el hombre no hay solución. La solución solo hay en Cristo Jesús. La solución de la enfermedad solo está en Cristo Jesús. Y recuerdo que pasaban los transcursos del tiempo, que no encontrábamos solución de la enfermedad. Era de que el Señor estaba esperando qué es lo que teníamos que hacer. Si con ese proceso íbamos a llegar en el camino del Señor. O hablando de mi persona, con ese transcurso del proceso iba a llegar en el camino de Dios. Y una de las palabras que mi madre siempre me ministraba o siempre me decía: hijo, regresa en los caminos de Dios. Hijo, tienes que regresar a los brazos de papá. Esas fueron las palabras que me decía mi mamá. Y una de las palabras que me decía: regresa a casa, porque puede que suceda como le sucedió a Jonás, que Dios le llama y va a otro lugar. Y esas fueron las palabras que mi madre me decía. Y con el transcurso del tiempo, Dios llegó a hablar a nuestras vidas de que teníamos que ayunar 7 días y otras cosas más de que Dios nos pidió a nosotros. Y empezamos a hacer lo que Dios pidió en nuestra vida. Con el transcurso del tiempo, Dios hizo el milagro. Dios levantó a mi mamá. Dios la sanó. Dios la libertó de toda enfermedad que le estaba pasando. Pero con el transcurso del tiempo, cuando vimos que Dios lo levantó a nuestra mamá, empezamos a nuestra rebeldía otra vez. Y ahí cuando nosotros, mi papá y yo, decidimos de viajar a Estados Unidos. Cuando decidimos viajar a Estados Unidos, recuerdo estas cosas y recuerdo de las palabras que mi mamá me dijo al salir de mi casa. Y me decía las palabras: hijo, cuando tú regreses a casa, ya no me vas a encontrar. Y yo le decía: mamá, yo voy a regresar y te voy a encontrar otra vez, no digas eso. Y mis lágrimas se me caían. Y yo le decía: mamá, te quiero mucho. Y le di un beso en la mejilla y un abrazo. Pero nunca pensé que el abrazo que él iba a dar era un abrazo de despedida. Era un abrazo de que ya no lo iba a volver a ver. Con el transcurso del tiempo, venimos hasta ese país, Estados Unidos. Y al llegando a California, falleció a mi mamá. Llegando a California, mi mamá se nos fue. Hace como 4 años. Hace como 4 años en ese entonces. Y una de las cosas que yo dije: voy a regresar a Guatemala. Pero en mi mente algo ministraba: ¿para qué si tu mamá ya no está? Y yo empecé a renegar contra Dios. Le decía al Señor: ¿por qué llevaste a mi mamá? ¿Por qué llevaste a mi madre?
Y una de las cosas que me ministraba en mi corazón: recuerda las promesas que le has prometido a Dios. Recuerda las promesas que le has dado al Señor. 1 año y medio estuve afligido en esa condición. No podía dormir, no podía comer por la aflicción que pasaba en mi vida. Hasta un día el Señor volvió a tratar conmigo. Hasta un día el Señor volvió a tratar en mi vida. Alabado sea el Señor. Y no me olvido de ese día. Fue un día domingo en la tarde, cuando me invitaron a la iglesia. Recuerdo ese día, llegué y me gocé la alabanza. Y cuando empezó la predicación me gocé. Y cuando al final de la predicación me señaló el que estaba predicando: ¿quieres a Cristo? Y yo, sin pensar o sin dudar o pensar ni un segundo, yo le dije: sí, quiero a Cristo. Y recuerdo de esa noche, cuando hice confesión de fe, oraron por mí. Y recuerdo ese día, el Espíritu Santo quebrantó y despedació mi vida. Y al despedazar mi vida, lo restauró. Las heridas que yo traía en mi corazón, mi Señor la vendó. Porque solo Él vende las heridas. Por eso la Biblia nos enseña: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Recuerdo ese día, ahí salí renovado en la presencia del Señor. Por eso yo no puedo estar sin la presencia de Dios. Porque al no sentir la presencia de Dios me siento un hombre miserable, un hombre que no puede servir, un hombre que no sirve para nada. Por eso Moisés tenía razón, que le decía al Señor: si tu presencia conmigo no va, no nos saque de este lugar. Y con el transcurso de mi caminar en el Señor, eso fueron el transcurso de caminar fuera de la voluntad de Dios. Y con el transcurso del caminar en el Señor, empecé a ver la mano de Dios. Empecé a ver cómo Dios empezó a obrar en mi vida. Empezó a restaurar en mi vida. Ahora ya no le digo al Señor: ¿por qué llevaste a mi madre? Ahora le digo al Señor: gracias porque ya no está sufriendo aquí. Y gracias por tu voluntad. Si me dolió, pero digo: Señor, gracias. Hay que darle gracias en todo, porque esa es la buena voluntad, dice la Biblia. Da gracias en todo, porque esa es buena voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pasaban el tiempo y yo miraba como Dios empezaba a restaurar mi vida. Y yo miraba como Dios empezaba a obrar. Y recuerdo de las personas que me miraban como era antes. Me mandaban a decir: ¿cómo has cambiado? Una de las personas que siempre me miraba como era antes, y una de las palabras que siempre decía: a veces lloro al ver predicando a este joven, reconociéndolo como era antes. Y Dios empezaba a obrar en nuestras vidas. Dios empezaba a obrar en nuestras vidas.
Y una de las cosas que he podido ver, las maravillas de Dios. Y con el transcurso del tiempo, Dios trató con mi vida, arrancó muchas cosas de mi vida. Y una de las cosas que Dios arrancó de mi vida, ahí cuando yo quise dejar de nuevo el Evangelio, más bien dejé el Evangelio por un mes, salí del propósito de Dios. Ese día, cuando yo salí un mes fuera del camino del Señor, ahí cuando el enemigo quiso destruir completamente mi vida. Y una de las cosas que me ministraba el enemigo era de que has fallado a tu Dios. ¿De qué te sirve ahora vivir? Tírate por un puente, no sirves para nada. Y una de las cosas que estuve a punto de hacer esas cosas. Estuve a punto de tirarme por un puente. Pero Dios tuvo misericordia de mí, que Dios no lo permitió. Estuve a punto, o más bien tomé unas pastillas para destruir completamente mi vida. Pero siento de que en vez de que esa pastilla me hiciera efecto en mi vida, empecé a vomitar. Y entre el vómito yo sentí que algo se restauraba en mí. Ahí cuando entendí de que Dios estaba tratando de nuevo con mi vida. Y una de las cosas que yo le decía al Señor: perdóname, tal vez no he sido el hijo como tú querías, Señor. Y yo empecé a ver eso. Y Dios me empezó a tratar conmigo nuevamente. Yo recuerdo que todas las noches y madrugadas lloraba, le pedí al Señor una oportunidad. Y esa oportunidad que Dios me daba, decía: esta es la última que te doy. Si vuelves a salir hacia el propósito, vuelves a salir del camino de Dios, está segura la muerte. Está segura la muerte. Por eso le sirvo al Señor, aunque esté afligido, aunque esté angustiado, aunque no tenga nada en esta tierra, pero tengo a mi Cristo, que es lo todo. Por eso le sirvo al Señor. Hasta hoy le sirvo a Dios. Hasta hoy el Señor ha hecho un cambio en mi vida. Porque nunca pensé en ponerme un saco, una corbata, una camisa de vestir, un pantalón de vestir. El único que lo hace todo es Dios. El cambio que transforma nuestra vida. Esos fueron los transcursos fuera de la voluntad de Dios y en la voluntad del Señor. Y hasta hoy le servimos a Dios. Y hasta hoy le damos la gloria al Señor por nuestra vida. Y este mensaje, esperando en el Señor, que todo llega alrededor del mundo, de ver la grandeza del Señor. Porque hay gente que ha pasado lo peor de lo que he pasado. Dios ha procesado gente en diferentes maneras. Pero si esa palabra llega a tu corazón, no dudes en el Señor. Usted que no ha aceptado al Señor, si este mensaje llega a tu corazón, no dudes en correr a papá. No dudes en correr a papá. Porque Él es el único. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Que Dios le bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén y amén.